Muy buenos días a todos en Colombia. Es un gusto estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Mi presentación versará principalmente sobre el estado actual de la geotermia en Guatemala y cuáles han sido las principales experiencias y barreras para el desarrollo de esta energía, esperando que sea de utilidad y provecho. Como objetivo principal de esta charla, tenemos en primer lugar proporcionar una visión general sobre el estado de la geotermia en Guatemala, también proponer algunos mecanismos que hagan viable la inversión de esta fuente de energía en el país, que como todos sabemos, pues es, a pesar de ser una fuente renovable que tiene muchas ventajas, también enfrenta una serie de barreras que no han permitido que en Latinoamérica se desarrolle como quisiéramos. Y por último, propiciar el intercambio de experiencias con colegas de Latinoamérica. De manera breve, pues aunque ya creo que la mayoría sabemos sobre las características técnicas de la geotermia, de esta tenemos el esquema de funcionamiento de un campo geotérmico. Bueno, y el campo geotérmico, pues tenemos una fuente de calor que por lo general en nuestros países es de origen volcánico, una cámara magmática que permite calentar el agua que se infiltra por el ciclo hidrológico a cierta profundidad, lo que forma nuestro reservorio geotérmico y que posteriormente es aprovechado a través de la perforación de pozos. Y pues también aquí tenemos un esquema general de un campo geotérmico donde tenemos el reservorio, la capa sello, los pozos que como todos sabemos por razones ambientales y técnicas necesitamos tanto los pozos de producción como los pozos reinyectores, dado que pues es un ciclo cerrado. Luego tenemos las instalaciones superficiales donde tenemos los separadores. Por último, pues el vapor, dependiendo del tipo de planta, si es solo el vapor, pues es turbinado para posteriormente integrarse a la red eléctrica. También es importante pues determinar de que tenemos, bueno, son varios tipos de tecnología, pero principalmente está la tecnología de plantas a condensación, que pueden ser de flasheo simple o doble, y las plantas de ciclo binario. Para el caso de Guatemala, las plantas de ciclo binario son importantes, dado que en los dos campos donde actualmente están instalados plantas geotérmicas, tenemos precisamente este tipo de tecnología de ciclo binario, en donde la principal diferencia es el modo de aprovechamiento. En las plantas de condensación se separa el agua caliente del vapor y solo el vapor es aprovechado, mientras que en el ciclo binario se aprovecha de manera integral el agua caliente a través de intercambiadores de color. Sin embargo, la eficiencia de ambos tipos de tecnología, como se observa por el consumo, es bastante grande. En cuanto a las barreras y las características principales de la energía geotérmica, también es bueno que lo recapitulemos. Las principales barreras, como todos sabemos, es que requiere de estudios y personal especializado para su desarrollo. También necesita de largos tiempos, no menos de 3 a 5 años. Es conocida porque se compara con el riesgo minero, en el sentido de que a diferencia de otras tecnologías, el riesgo de pozos fallidos, especialmente en las etapas iniciales de su desarrollo, es grande, por lo que eso es lo que encarece la inversión inicial. Esto precisamente es lo que mencionamos acá, que es una alta inversión inicial. Por lo tanto, y para que sea rentable, por lo general este tipo de energía requiere de contratos a largo plazo. Por otro lado, viendo las principales ventajas, es que generalmente se considera un tipo de renovable, aunque obviamente bajo ciertas condiciones. Esto quiere decir que
el uso del reservorio, la explotación del reservorio geotérmico sea de manera racional y controlada. Y una de sus principales ventajas y que no tiene competición en relación con otras energías renovables es que es una energía base. Por lo tanto, y también depende muy poco de las variables climáticas como el régimen de lluvias en el caso de las hidroeléctricas o de vientos en el caso de las eólicas. También tiene bastante versatilidad porque hay un amplio rango de temperaturas aprovechables. En el caso de las binarias que mencionábamos, pues aprovecha bajas temperaturas, mientras que las plantas de condensación más de 150 grados centígrados. También existe la posibilidad de uso en cascada, no solo para fines de generación eléctrica, sino para otros, y su desarrollo se puede hacer por etapas o de forma modular. En el contexto de la geotecnia de Guatemala es el siguiente. Para que tengamos una idea, esta es la matriz energética más reciente del que se cuenta, donde podemos ver de que más del 70% de la energía es de fuentes renovables y un 28.5% no renovables. Dentro de las fuentes renovables, la energía geotérmica representa aproximadamente un poco más del 2%. Esta es una tendencia que se ha mantenido durante las últimas décadas. Otras, desde el 2005 se mantiene casi el mismo porcentaje. Esto quiere decir que no ha habido mucho desarrollo de este tipo de energía. Este es un mapa general de la parte sur del país, donde podemos observar las principales áreas geotérmicas del país desde la parte occidental, cerca de la frontera con México, hasta su frontera con El Salvador. Aquí en rojo indicamos los campos geotérmicos de Sunil y de Amatitlán. Para que tengan una idea, aquí se encuentra la ciudad capital de Guatemala. Estos que están en rojo son los únicos dos campos donde ya existe generación de energía eléctrica con instalación de plantas binarias. También es importante remarcar de que el marco geotectónico de Guatemala es particular porque además de que tenemos la zona de subducción que corresponde a toda la costa del Pacífico de América, donde tenemos la placa de Cocos que se subduce bajo la placa de Norteamérica. También el país está partido prácticamente en dos en la parte por unas fallas regionales que son la falla del Polo Chic y la falla del Motagua. En toda esta parte que tenemos la cadena volcánica es donde se concentra la mayor parte de áreas geotérmicas y las de mayor potencial. Sin embargo, en la zona de la falla del Motagua se han identificado también algunas manifestaciones hidrotermales que permiten suponer la presencia de importantes campos geotérmicos, aunque de baja y mediana entalpía. Esto no es por origen volcánico, sino por el movimiento transcurrente y el roce de las dos placas tectónicas. A manera de contexto general, un resumen de la historia de la geotermia en Guatemala. El desarrollo geotérmico hasta el año 94, que fue cuando se emitió la Ley General de Electricidad, estuvo a cargo de la institución estatal, el Instituto Nacional de Electrificación. Hubo un importante aporte de parte de OLAD en el 82, donde se realizó el único inventario geotérmico a nivel nacional. Se identificaron 5 áreas geotérmicas de mayor potencial que quedaron bajo resguardo del Estado a través del INDE. También a mediados de los 90 se emitió la nueva ley y reglamento de electricidad, donde se permite la instalación de plantas de generación a cualquier empresa, es decir, ya puede participar la empresa privada. Y también es importante mencionar que las plantas menores a 5 megavatios no necesitan de autorización previa para su operación. Como les mencioné, el INDE conserva 5 áreas de reserva geotérmica con áreas entre 300 y 600 kilómetros cuadrados. La concesión de estas áreas al INDE le venció el año pasado, sin embargo, el año pasado le fue prorrogada por otros 25 años.
Independientemente de las áreas del Estado, por lo menos 3 empresas privadas en los últimos años han iniciado labores de exploración en 3 áreas: en Jutiapa, al oriente; en Amatitlán, en la zona central; y Zacapa, en la zona nororiental, donde este es el único campo o área geotérmica que está relacionada con fuentes no volcánicas, lo que les mencionaba de la zona de la falla del Motagua. También es importante mencionar que, debido al bajo precio de la energía, los desarrollos en energías renovables, no únicamente en geotermia, actualmente en el país se encuentran estancados, porque no los hace atractivos para futuros inversionistas. Si analizamos un poco el contexto internacional, podemos también decir que actualmente las energías renovables no convencionales, principalmente la geotermia, la eólica y la solar, cuentan con un impulso derivado del cambio climático, con fenómenos, como todos sabemos, como el incremento de temperaturas por efecto del uso de combustibles fósiles, que esta es una coyuntura que a nuestros países en cierta medida les permite aprovechar este interés que hay actualmente por estos tipos de energía. En el caso de Guatemala, forma parte del Acuerdo de París, donde se aprobó el compromiso de reducir en un 11% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es vital que se continúe con el cambio de la matriz energética, donde permita una mayor generación a partir de fuentes renovables. Y por último, pues existen varios fondos como el GDF de Alemania y el GEF, que de forma directa apoyan el desarrollo de proyectos geotérmicos, especialmente en su fase de mayor riesgo, donde todos sabemos que, digamos que no solo por magnitud de inversión, sino por el riesgo minero, la fase de perforación es la más importante y la que representa mayor obstáculo para el desarrollo de un proyecto geotérmico. También pues presentamos un par de tablas donde pues está aquí el top 10 de los países con capacidad instalada geotérmica, y es importante observar que también no están dentro del top 10, pero El Salvador y Costa Rica en Centroamérica pues también han desarrollado de forma importante su geotermia. Si tenemos la geotermia en Latinoamérica, podemos observar la capacidad instalada en verde y los proyectos y autorizaciones, donde pues la principal potencia es México, y luego tenemos en segundo y tercer lugar, muy cercanos unos de otros, a Costa Rica y El Salvador. También Nicaragua los últimos años ha estado avanzando de forma importante en su desarrollo geotérmico, mientras que Guatemala ha permanecido estancada, aunque tiene bastante potencial. De igual forma, Colombia, ¿verdad? Que ustedes esperamos que también en un futuro cercano puedan ingresar a este club. Como instrumentos de política de apoyo a las energías renovables existen varias figuras, ¿verdad? Como ayudas directas en la fase de exploración e investigación, lo que mencionábamos de los fondos del gobierno alemán, puede también ser un estándar para un portafolio de energías renovables. Tarifas de precios, donde también haya cierto apoyo para la energía geotérmica, las alianzas público-privada, que en el caso de Guatemala todavía no, aunque ya existe la figura legal, todavía no han sido desarrolladas. La contratación de largo plazo a través de licitaciones, incluso en Guatemala se está tratando, y posiblemente en un futuro próximo se haga una licitación donde una parte de la misma sea con dedicación exclusiva para la energía geotérmica. Y luego lo que pues existe en la mayor parte de nuestros países, que son incentivos fiscales o un fondo de desarrollo geotérmico. También a modo de tabla comparativa podemos observar cuáles son los costos de inversión de la geotermia en relación a otro tipo de tecnologías, donde podemos observar que la geotérmica como costo de inversión inicial es de los más altos dentro de las energías renovables.
Los costos de explotación pues son medios, operación y mantenimiento también son buenos, ¿verdad? No tenemos gasto en combustible por ser renovable y lo que mencionábamos, si lo comparamos con los otros tipos de energía renovable como la termosolar, fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, ninguna de esas compite con la geotermia en el sentido de que su factor de capacidad la hace una energía base donde en la mayoría de las plantas su factor de capacidad está por arriba del 95%. También se hizo un ejercicio sobre cómo se hace la promoción de la energía geotérmica en otros países. Por ejemplo, de las principales potencias en geotermia, Filipinas, son productores independientes, mientras que la empresa es de propiedad estatal. El caso de Estados Unidos, pues también, ¿verdad? La mayoría son productores independientes. En Kenia se han ensayado las alianzas públicos-privadas. Prácticamente en todos los países hay incentivos para las energías renovables y en la mayoría el diseño del mercado eléctrico es de libre mercado, donde tenemos la excepción de Indonesia. Y también se observa de que a pesar de que es un monopolio estatal, Indonesia pues es una de las principales potencias en generación de energía eléctrica. El tratamiento de la geotermia en el derecho comparado. Por otra parte, se hizo un análisis dentro de la legislación en varios países de la región, ¿verdad? Donde tenemos cuál es la legislación, el año en que se creó. Tenemos el derecho conferido, que en la mayoría pues son concesiones o autorizaciones como términos casi equivalentes. Un aspecto importante es el área de exploración. Por ejemplo, en el caso de Guatemala es de 10.000 kilómetros cuadrados, comparada con México, que es un país muchísimo más grande, tiene un área de exploración mucho más pequeña. Sin embargo, no hay una regla para esto. Por ejemplo, en El Salvador, en Costa Rica, no se definen estas áreas de exploración o explotación, ¿verdad? Los plazos para exploración también en algunos casos son muy cortos. Consideramos el caso de Guatemala, porque todos sabemos que para la exploración se necesita no menos de 2 o 3 años, que es en lo que coincide en la mayoría de países. El plazo de explotación puede variar desde 25 años hasta indefinido. El contexto en el caso de Guatemala y que puede servir y ser comparable a otros países como el caso de Colombia. Las principales barreras identificadas es una falta de desarrollo geotérmico en las áreas de reserva durante más de una década. Es el caso del ente estatal, de que en los últimos 10 años pues no ha habido un desarrollo ni investigaciones en estas 5 áreas de mayor potencial, por falta de fondos, por carencia de personal especializado. Eso hace que los campos existentes permanecen sin desarrollo, ¿verdad? Tampoco se han promovido eventos de tipo subasta que garanticen contratos a mediano y largo plazo para los posibles desarrolladores, que es algo muy importante que les pueda garantizar un flujo de caja y que les asegure que pueden recuperar su inversión. También puede ser una falta de normativa ad hoc para la geotermia y que le ayude a mejorar la certeza jurídica y que puedan desarrollar la exploración de mejor manera. Y en el caso de Guatemala es muy importante el aspecto de conflictividad social, muchas veces por falta de divulgación de información. Esto es algo que se ha caracterizado en los últimos años, especialmente para proyectos hidroeléctricos y mineros, porque son los que tienen mayor grado de desarrollo y hay más en el país. Existen dos grandes formas de comercializar la energía geotérmica en el país, que se puede comercializar la energía o la potencia, ¿verdad? Pero principalmente la energía, pues tenemos ya un sistema interconectado que va desde México hasta Panamá y posiblemente a Colombia en el futuro, donde se puedan hacer exportaciones y de hecho, pues Guatemala ya se ha convertido en un país
básicamente exportador de energía eléctrica. Hay un mercado de oportunidad, también puede ser un mercado de contratos o subastas como las que mencionábamos, dedicadas especialmente con una parte de la misma para fomentar la energía geotérmica. La Ley General de Electricidad actualmente en Guatemala requiere la autorización para uso de bienes de dominio público, que es el caso de los campos geotérmicos, siempre y cuando sean mayores de 5 megavatios. El mecanismo de autorización es una solicitud o un concurso. El otorgamiento de la explotación se da de forma gratuita. Hay una autorización temporal para la exploración de 1 año y la fase de explotación se hace hasta a 50 años por medio de la suscripción de un contrato. Obviamente se deben cumplir con los pases normales de ley, que es el estudio de impacto ambiental principalmente. La consecución de objetivos por el reglamento de la Ley General de Electricidad es evitar la discriminación y el acaparamiento pasivo, asegurar que el titular de la exploración pueda continuar luego con la explotación y el aprovechamiento sostenible del recurso. Afirmar el cumplimiento, o sea, cumplir con las normas ambientales e incorporar planes de sostenibilidad social. Que el plazo de explotación permanezca invariable, sin embargo, que esté condicionado a ciertos hitos de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, en la fase de inversión actualmente no se requiere ninguno y se está proponiendo que se perfore por lo menos un pozo por año. Y la generación distribuida no está contemplada, y en este caso se podría contemplar previo a la etapa productiva para que el inversionista comience a recuperar su inversión en las etapas tempranas, así como que se someta a ciertas normas técnicas que garanticen el control y una explotación racional del recurso geotérmico, que actualmente no se hace en el país. Se hizo también durante esa consultoría un modelo, una simulación de sensibilidad a la rentabilidad del proyecto, y la principal conclusión fue que se confirma la necesidad de contratación a largo plazo para proporcionarle al inversionista certeza respecto a la colocación de la energía eléctrica y los ingresos por venta de la misma. O sea, esta figura, un contrato a largo plazo, es vital para que se pueda desarrollar la geotermia. Mientras que dentro de los análisis de sensibilidad no se encontraron diferencias significativas por otros factores. Para ir terminando, las principales recomendaciones que se podrían dar es que se establezca un mecanismo de licitación de largo plazo que se enfoque en la energía geotérmica para que contribuya a proporcionar certeza al inversionista, y se haga una mitigación del alto riesgo que implica esta tecnología, especialmente durante la etapa de exploración. Esta licitación podría ser diseñada como específica para la geotermia o por un establecimiento de una cuota. Luego, incorporar dentro de la política energética metas explícitas de generación de energía renovable en base a la geotermia para enmarcar estrategias a futuro e incentivar esta tecnología. En el caso de Guatemala, también desarrollar un plan integral que incorpore la investigación científica de esta tecnología, mecanismos de divulgación, implementación o creación de un fondo de desarrollo geotérmico centralizado, que puede ser con apoyo internacional o por alianzas público-privadas. Un caso de desarrollo exitoso, por ejemplo, lo tenemos en Nicaragua, donde a inicio de los años 2000 se hizo un plan maestro que permitió identificar dónde están los recursos y enfocar las licitaciones hacia esos campos, que han permitido que Nicaragua en el año 2000 estaba en un nivel equivalente a Guatemala, y ahora se está acercando más hacia los países más desarrollados de la región, como son Costa Rica y El Salvador. Y lo que es vital es el fortalecimiento del recurso humano especializado para esta geotermia, para el desarrollo de nuevos proyectos.
Pues muchísimas gracias. Espero estar en línea luego de esta presentación para poder responder a sus preguntas. Muchas gracias.